datos de la estafa maestra con Rosario Robles, que por cierto está en este momento compareciendo en el reclusorio sur en un citatorio judicial, junto con el de Lozoya por nitrogenados u Odebrecht, son casos que muestran la extensión de la corrupción en las dependencias oficiales en los gobiernos de los últimos años. Pero lo que no está muy claro es la decisión, la voluntad o la preparación del actual para ir a fondo con estas investigaciones que semana a semana nos traen un nuevo episodio sin que se atisbe todavía hacia dónde va este proceso. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver datos sobre estos procesos y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desde la clandestinidad por su huida de la justicia, amenaza con exhibir a superiores en las acusaciones que se investigan sobre la venta de la empresa Nitrogenados y la constructora brasileña Odebrecht. Lozoya es buscado por la justicia mexicana desde hace meses, acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude. La trama involucra al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Al mismo tiempo, Rosario Robles se convirtió en la primera exsecretaria de Estado en enfrentar un citatorio oficial por la estafa maestra, la cual involucró a 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades públicas y 186 empresas para desaparecer recursos públicos. La Fiscalía busca imputar a Robles del delito de ejercicio indebido de la función pública por un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 5.073 millones de pesos. Posiciones. 1. Lozoya declaró al diario alemán Süddeutsche Zeitung: "Es un ataque político, cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma me niego a cualquier acusación de corrupción". 2. La defensa de Lozoya ha asegurado que en los próximos días publicará un video en el que el exfuncionario dará a conocer su versión sobre la compra de planta de fertilizantes en la que asegura estuvieron involucrados el exsecretario de Relaciones Exteriores y Hacienda. 3. En un evento de la Cruzada Nacional contra el Hambre en abril de 2013, Peña Nieto dijo a Robles que podía estar tranquila ante las primeras acusaciones de corrupción en Sedesol publicadas en medios de comunicación. ¿Llegarán las investigaciones al expresidente Peña Nieto?, informó Fernanda Dávila. Buenas tardes, arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Lunes y lunes otra vez arrancamos con asuntos que tienen que ver con corrupción. Rosario Robles está en el reclusorio sur compareciendo en un citatorio judicial. El segundo desde el primero que se produjo el jueves pasado, y se trata en efecto de la primera secretaria de Estado que comparece, exsecretaria de Estado, disculpe, en una diligencia de esta naturaleza. Sin embargo, ¿hacia dónde llevan todos estos procesos? ¿Cuál es el destino? ¿El gobierno está suficientemente preparado? ¿Hay la decisión, hay la voluntad de ir a fondo de estas investigaciones? ¿O estamos frente a juicios mediáticos y fuegos fatuos que sirven para mantener la atención a la opinión pública? Muchas gracias, Erendira Contreras, abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Un placer recibirte aquí. Gracias, al contrario. Me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Emiliano? Mucho gusto, Pepe. Gracias por invitarme. Gómez Montt, abogado también, usted ya lo sabe. Porque además es amigo de este programa, ya ha estado mucho por aquí. Gracias por invitarnos nuevamente. Un saludo al auditorio. Erendira, un gusto compartir espacio con ustedes. Gracias a los dos. Igualmente. Y me gustaría arrancar un poco con el planteamiento que acabo de hacer. Erendira, está bastante claro pues la extensión que alcanzó la corrupción en los gobiernos anteriores. No es ninguna novedad. Teníamos conocimiento de ello, la propia Auditoría Superior de la Federación lo documentó. Por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, me parece que hubo cerca de 12 observaciones relacionadas con esta operación compleja, una trama en la que presuntamente se desviaron recursos, por lo menos así lo señaló desde un principio la Auditoría Superior, a las universidades y posteriormente, pues quién sabe a dónde. Quién sabe a dónde. Hoy hay algunas informaciones que proporciona la Fiscalía General de la República y dice que buena parte de ellas se orquestaron desde las oficinas de Emilio Cebadúa, oficial mayor,
con ella en Sedesol y luego en Sedatu, desde una oficina privada que tiene en Polanco. ¿Qué opinas de estos casos? Decisión, ¿qué es lo que falta? ¿Decisión, preparación, voluntad o solo es cuestión de tiempo? Pues yo creo que falta prevención en un gran sentido, porque no tenemos una prevención real, porque Pero la auditoría dijo, o sea, la auditoría dijo, a ver, señores, supervisó y dijo, ahí hay casos, ahí hay irregularidades. Específicamente sancionarlos, para generar así que los demás servidores públicos dejen de cometer estas conductas ilícitas, porque muchísima gente ingresa al servicio público con el objetivo de beneficiarse y no de beneficiar a la sociedad. O sea, entrar a hacer negocio al gobierno. Exacto. Sobre todo en este tipo de cargos, ¿no? Que tienes el poder de decisión de conceder ciertas licitaciones o de dar cierta información a los particulares y pues a cambio de, por supuesto, remuneraciones económicas. Sí, ¿cómo le llaman? Pues son moches, ¿no? Sí. De alguna manera son moches. Unos moches. A ver, Emiliano, sí hay un modus operandi que quedó bastante bien documentado por la auditoría y luego incluso por varias investigaciones periodísticas. Mexicanos contra la Corrupción le metió también, Animal Político me parece que también. Es correcto. Y yo te preguntaría, a ver, el modus operandi, lo que se sabe, ¿no es suficiente como para fincar responsabilidades? Yo creo que hubo muchas alertas a lo largo de muchos años, desde que la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo varias investigaciones de la mano con varios organismos privados que prendieron focos, incluso cuando estaba la secretaria Robles como secretaria de Estado. Hay muchas notas en medios de comunicación que refiere que hubo diversas reuniones, no solo con la secretaria, sino con mandos medios, hubo con miembros del Congreso, incluso con el mismo presidente Peña Nieto, con quien estuvieron alrededor de 45 minutos exponiendo las irregularidades, que más allá de irregularidades era un desfalco injustificado en las más de 2,000 convenios que se estaban llevando a cabo con distintas universidades para subcontratar a su vez hasta el 98% del proyecto a empresas, cuando la misma ley prevé, el artículo primero, como regla excepcional a establecer licitaciones públicas, que las asignaciones que se hagan por invitación tenga hasta un 53% de participación de las empresas. Entonces, lo alarmante, lo preocupante aquí es que la investigación que hizo la Fiscalía General de la República fue totalmente superficial y no entrando al fondo del asunto. La del pasado gobierno. Claro, y todo lo que... Sí, bueno, y no hubo una investigación tan fuerte como cuando entró Raúl Cervantes. Ahí fue cuando se impulsó un poquito el tema de la investigación y no es hasta ahora que realmente se está echando a andar esta investigación. Pero esta es superficial y además está investigando un delito que no es el que se estaba alertando por la Auditoría Superior de la Federación, puesto que ahora están hablando de las omisiones en el debido servicio público y por otro lado no el ejercicio indebido, ¿no? Que es una conducta positiva que constituye en un desfalco injustificado, una estafa maestra de más de 5,053 millones de pesos. O sea, a ver, entonces estaríamos diciendo omisiones sería una acusación menor. Sí, absolutamente. Versus ejercicio indebido del cargo. Exacto. Ejercicio indebido del cargo es cargo grave. El uso indebido del cargo implica el tema de una conducta positiva que no solo es permisiva, sino justifica o lleva a cabo actos que justifican la aplicación de recursos para sí o para un tercero de manera indebida e injustificada, en detrimento del patrimonio de la nación. Pues y el omisivo es únicamente no haber llevado a cabo la conducta para evitar este desfalco. Mira lo que está sobre la mesa, o sea, el nivel de cargos que podría haber o que se derivan de las propias investigaciones de la Autoridad Superior de la Federación, Erendira, y lo que tenemos en cambio es, en el sexenio pasado, aquella famosa frase, recordarás, de tú tranquila, Rosario, no te preocupes. Es decir, el manto presidencial pareciera que fue la que impidió que hasta ahora en el nuevo gobierno se abra una investigación hacia este caso. Sí, incluso a nivel internacional hemos tenido observaciones en torno a estos delitos relacionados con corrupción de la OCDE. El año pasado
señaló que tenemos 23 años con el delito de cohecho internacional tipificado y no hay una sentencia en México. No hay. Ni una sola sentencia. Ni ¿no? una sola. Entonces justo hacen esa observación. Y Lozoya no tiene ganas de ser el primero. No. Y no sé quién más no tenga ganas de que Lozoya no sea el primero, porque la cosa no le va tan mal hasta ahora. Pero tocas un tema fundamental. La imputación, si se hubiera hecho una investigación de fondo, debería de haber sido por el uso indebido del servicio y por cohecho. No únicamente por el tema del ejercicio indebido del servicio público. Y a ver, ¿y qué les dice esto? Que teniendo el material para hacer una imputación grave, nos vayamos a un tema de omisión, nos estaría revelando, digamos, una actitud tibia, timorata, cuidadosa o cómplice de la propia autoridad de la actual Fiscalía General de la República. Lo dejo sobre la mesa, déjenme un corte comercial. Ahí tiene, en este mismo momento se está llevando a cabo allá en el Reclusorio Sur la comparecencia de Rosario Robles por las acusaciones sobre la estafa maestra. Hasta ahora no ha habido peticiones por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía, de medida cautelar alguna, y está por definirse si se vincula, si hay las pruebas suficientes para vincular a proceso. Y en ese punto nos quedamos, Erendira, y el tema es, a ver, si tenías, como puso sobre la mesa Emiliano, una acusación tan grave como la de uso indebido o ejercicio indebido de la función pública, ¿por qué solamente sobre el tema de omisiones? ¿Eso es lo que crees que le haya hecho a Rosario hoy presentarse y decir, aquí estoy con los pantalones, con las faldas bien puestas y dando la cara? O sea, diciendo, no tengo ningún miedo. Pues puede ser. ¿Pero por qué? Pudiera ser que es una investigación deficiente. Y eso muchas veces tiene que ver con que los ministerios públicos no tienen conocimiento real de la técnica de integración de los delitos y genera todo este perjuicio en un procedimiento. Investigación deficiente. Tú ves a Gers Manero metiéndose con la primera vez que se mete con una exsecretaria de Estado, presentando una investigación deficiente. Es difícil. ¿Cómo lo valoras? Es difícil entender o adivinar que la voluntad política detrás de un asunto político. Sin embargo, o sea, lo que sí es claro, político. El asunto es político desde el momento en el cual estás yendo en contra de una cabeza de una investigación a profundidad que trae un engranaje mucho más vasto de nada más tener una secretaria de Estado, con una participación de más de 2,000 convenios de asignación directa, con participación de universidades, en donde incluso ya se han presentado más de 17 denuncias, como fue con el caso de Tojil y con Mexicanos contra la Corrupción. Yo creo que es un asunto que, más que el tema, sí trae debilidades. Yo creo que es un tema que se está atacando superficialmente y no se está atacando el fondo del asunto. Eso me importa. ¿Es deliberado? ¿O es falta de preparación de la justicia? ¿O qué? ¿Cómo entendemos esto? Tenemos desde cuándo fue, 2013, 2014, con este tema. Es que veamos un paso atrás. La Fiscalía General le negó, en el caso por el cual ahorita se está debatiendo si se vincula o no proceso a Rosario Robles, es una denuncia formulada por dos organizaciones, que es Mexicanos contra la Corrupción y Tojil. Estas dos organizaciones no les ha sido reconocida su calidad de víctima en términos de la ley de víctimas. Ya hay un precedente de un juez de control que les reconoce la calidad en una investigación diversa, pero en esta, la Fiscalía General de la República y el juez de control les negó la calidad de víctimas. Eso impide que ellos puedan ofrecer actos de investigación y encauzar la investigación paralelamente con la Fiscalía. Entonces ahorita nos estamos yendo solo con la investigación de la Fiscalía. Y pero incluso en la primera comparecencia de Robles trató de dejar fuera como víctima, ¿cómo se llama? Víctima secundaria, no sé si es el término legal, a la propia Auditoría Superior de la Federación. Claro. Diciendo que ellos no tienen derecho a presentarse como víctimas, dado que solamente supervisan y no son los propietarios, digamos, del Estado, como para verse esto afectado. Entonces, ¿quién es víctima aquí? ¿Quién es la víctima aquí? Pues la sociedad, en realidad sería la sociedad, pero coincido en que los denunciantes, en este caso estas organizaciones, actuarían como ofendidos. Lo que pasa es que la ley de víctimas prevé que ciertas organizaciones civiles pueden llegar a ser víctimas u ofendidos en tratándose de este tipo de delitos y más tratándose de un tema de corrupción, que al final del día lacera a la sociedad por sí misma. Pues no puedes, casi imposible determinar que el dinero que estaba ahí corresponde al impuesto que yo estaba pagando
Es algo donde yo creo que está legitimada la sociedad en general, tan es así que se admitió el inicio de la denuncia, pero no se le está reconociendo la calidad. Y es lo que han dicho las mismas organizadoras de Tojil, que no se les ha podido ni se les ha permitido presentar actos de investigación para encauzar el fondo, para el uso no solo indebido, sino abusivo del servicio público en afectación de más de 5.053 millones de pesos. Entonces la investigación quedó únicamente como una conducta omisiva y obviamente iba muy cómoda a Rosario Robles porque ni siquiera se libró una orden de aprehensión, fue bajo una citación a una audiencia inicial, entonces no existían evidentemente los riesgos y el sesgo que contiene el caso de Lozoya, ¿no? Es decir, ¿ustedes no creen que hayan los elementos suficientes para que hoy se vincule a proceso? No lo sé, no estoy segura. No lo sé. Ahora, a ver, no si conocemos a ver, si no es así, a ver, hasta donde sabemos, porque la Fiscalía, eso es curioso, la Fiscalía General de la República se ha dedicado a difundir por aquí, por allá, y filtrando parte de sus propias investigaciones. Dice tener un par de testimonios, uno verbal y otro parece que por escrito, de funcionarios que pueden atestiguar que Rosario Robles fue prevenida, apercibida o informada, como les dé la gana, sobre el tema. Es decir, no puede arguir omisión, o como hacen muchos los funcionarios de este país, que es, pues yo no firmé nada. A mí que me lo comprueben. Sí, como no firmé, que lo firman el subsecretario, los Mendos más. Pero bueno, creo que está acreditado que hubo más de 10, 15 reuniones en donde se le advirtieron estas irregularidades. A mí me preocupa un tema más de fondo. El hecho de que ella esté siendo investigada por un delito de omisión, es decir, el indebido ejercicio del servicio público, sobre hechos mismos que podrían constituir una investigación del uso abusivo o indebido del servicio público y cohecho, le puede dar muchas herramientas de defensa en caso de que hubiera un engranaje probatorio sólido para decir, oye, nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. A mí ya me investigaste primero que no fui y luego que sí fui. A ver, pero cuidado. A ver, él está tratando de decir, apoyar incluso su tesis sobre que es político, porque es una forma de exonerar prácticamente por la vía jurídica. Claro, porque también... ¿Coincides? No, bueno, creo que sí pudieran incluso ahorita tener elementos suficientes para vincularla y continuar investigando, ¿no? Eso sí creo que es pasar, porque además pase. El estándar probatorio en el nuevo sistema es bajo, entonces puede seguir el proceso en libertad y ante un mínimo estándar probatorio el juez puede decir vinculo al proceso y dejo en libertad del Ministerio Público que investigue, ¿no? De la Fiscalía. Sin embargo, también es importante mencionar que se está investigando solo a ella, cuando en este engranaje en teoría hay muchos nombres, muchos investigados, entonces esto se está encauzando únicamente por lo que respecta a ella. Y si hoy se llega a vincular al proceso, pues se tendrá que debatir. Otra cosa que a mí me llamó un poco la atención es, lo comentabas justo regresando del corte, el Ministerio Público no solicitó medidas cautelares. Es importante que tu auditorio sepa que las medidas cautelares constituyen medidas solicitadas por el Ministerio Público y que el juez aprueba previo debate de las partes para garantizar la presencia del inculpado o del imputado en el proceso. Entonces, es habitual poner que vaya a firmar cada 15 días, cada 30 días, es una obligación procesal. Por eso lo vinculé con la declaración de ella, o sea, ni la Fiscalía pide y ella dice, señores, yo traigo Yo vengo el lunes, aquí estoy. La falda bien puesta, yo sí doy la cara, me imagino que lo diría por Lozoya. No sé si haya tenido algún revire por ahí, pero parece pues, que ella no ve mayor peligro en esto. Porque, perdón, no es el caso, no tengo elementos para decirlo de Rosario, pero aquí, en cuanto hay una acusación que parece más o menos fuerte, hay dos elementos que surgen a la primera: el amparo o la huida. Claro. ¿Cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el caso de Lozoya es muchísimo más complejo por lo que se ha dicho en medios que la situación ante la que está Rosario, que es un solo delito y Lozoya trae varios delitos, que además me parece que ya tiene las 2 órdenes de aprehensión vigentes. Entonces pues podrían detenerlo en cualquier momento porque no tiene ya suspensión, le negaron la otra suspensión también, ¿no? Y se desistió de la primera, es correcto. No, bueno, a ver, su calidad es de clandestino, ¿no? Está huido de la justicia. Sí, se sospecha, por ahí dicen algunos medios, por la investigación que está haciendo las autoridades alemanas, que está en Suiza, Alemania o Luxemburgo, en virtud del vínculo que hay con sus 2 empresas, que ahí está entrando, si entramos al tema de Lozoya, un tema súper interesante.
ahorita ya las autoridades alemanas, cuando advierten que hay 2 empresas vinculadas con la familia Lozoya, ya están iniciando sus propias investigaciones. Yo creo que eso va a meter un contrapeso importante, porque ahora la defensa, el defensor de la familia Lozoya, ahora quiere traer a la madre que tiene 71 años, que está detenida con fines de extradición, porque aquí en México constitucionalmente podría seguirse el arresto domiciliario, y tenemos muchos antecedentes de ese caso, ¿no? Y allá no, allá está en una prisión, y si se sigue una investigación, ya sea con la madre o Lozoya o su esposa, evidentemente se estaría investigando un tema también de lavado con autoridades mucho más firmes y con un nivel de inteligencia mayor. Cohecho que empiezan a investigar autoridades alemanas y frente a eso, desde la clandestinidad, en algún lugar del globo terráqueo, Lozoya dice, soy un perseguido político. Esa es la tercera, el tercer recurso al que generalmente nos enfrentamos en estos casos. Regreso con ese. Cero corrupción, cero impunidad. No somos tapadera. En este caso, la Fiscalía está haciendo la investigación y amplia, sin limitaciones, todos los que puedan estar implicados. Se llama declarar, ese es el procedimiento. Bueno, ahí tienen, si se pregunta qué significa corrupción o el combate a la corrupción para este gobierno, acaba de decirlo, acaba de verlo en el byte que le acabamos de transmitir, cero corrupción, cero tolerancia, cero impunidad. No somos tapadera, dice el gobierno, se están investigando sin límites todos estos casos a los que nos hemos referido, el de Lozoya con nitrogenados de Odebrecht, el de Rosario Robles con la estafa maestra. Sin embargo, hasta ahora podríamos decir, como coloquialmente se menciona, mucho ruido y pocas nueces. Heréndira Contreras, abogada. Sí, totalmente. O sea, necesitamos sanciones, necesitamos ver sanciones para creer que realmente hay este principio de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a impunidad. Porque hasta ahorita en México vemos corrupción e impunidad. Sin duda. Mucho ruido y pocas nueces, Emiliano. Sí, yo creo que, a ver... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿Por qué es una falta de decisión política a pesar de temas de corrupción? Ejemplo de ello es la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en 2016, en donde incluso ya se incorpora un régimen de responsabilidad penal de las personas morales. Están muchas recomendaciones internacionales en temas antisoborno y anticorrupción. Hay esfuerzos de documentar como delitos, tipos penales, estas conductas delictivas. Pero por otro lado tienes una autoridad en un país, en un proceso de maduración, en un nuevo sistema, en donde todos los actores políticos, por dar un golpe contundente, rápido, no cuidan el fondo. Yo creo que también va de la mano con que la Fiscalía no ha sido eficiente en una investigación. A veces hay que hacer una investigación a fondo, documentarla bien, volver una causa sólida para que el asunto llegue a juicio y no que se vaya a quedar a la mitad de camino con alguna salida alterna. Entonces yo sí creo que las autoridades, todos los operadores, no están atendiendo puntualmente el cómo investigar y cómo enfrentar estos casos. Tenemos muchos mecanismos en nuestra legislación en donde siguen sin aplicarse porque no están preparados o no saben cómo. A ver, pero vamos a casos concretos y regresamos a los que nos ocupan. Lozoya, el caso de Odebrecht, buena parte de la información que tenemos sobre ese caso es una investigación hecha por la Fiscalía brasileña, que es la que nos da a conocer la supuesta desviación de recursos. Tú citabas la investigación que se está abriendo en Alemania sobre 2 empresas en las que está involucrada la familia Lozoya, particularmente la mamá que está detenida con posibilidad de extradición. Es decir, a ver, ¿por qué en otros lados está operando y aquí no está operando? Tú decías, en la OCDE, de los países de la OCDE, ni un caso de sentencia por cohecho. Sí, es una vergüenza. La verdad es que no es posible que no tengamos pues estos
los elementos se tienen, pero que no tengamos estos precedentes. Y bueno, en el caso de estas investigaciones en otros países, parece que sí necesitamos la presión de las investigaciones que realizan en otros países para que en México se pongan a trabajar. Porque... Bueno, pero es que hay una doble vertiente ahí, porque, a ver, yo voy a sacar mi lado de abogado defensor, soy abogado defensor. ¿Qué es lo que uno hace como defensa? Te das cuenta las debilidades y fortalezas de la teoría del caso de la Fiscalía, y si la Fiscalía tiene un asunto débil, que no es congruente y están yéndose muy rápido sin atender el fondo, pues tú vas cuidando los detalles para ganar el asunto. El problema es que en México no tenemos realmente una inteligencia, una técnica y una voluntad de investigar a profundidad para poder robustecer las causas y orillar al inculpado a que reconozca su culpabilidad. Sería mucho más loable obtener sentencias por procedimiento abreviado que reconozcan culpabilidad. Totalmente. Y depurar el proceso. Y por otro lado, México está entrando tardísimo, el caso Obederet. O sea, no tenemos antecedentes cuando en Perú ya procesaron expresidentes. Tienes a 4 expresidentes, incluso uno ya se suicidó. Suicidó por el tema. Sí, tienes en Brasil. Tienes muchos casos donde el procesamiento ha avanzado porque ha buscado una investigación de fondo utilizando los instrumentos internacionales de colaboración. México no está cuidando una investigación y creo que también es una falta de voluntad de entrarle al toro por los cuernos, porque es abrir una nueva pauta, una nueva forma de investigación donde no va a haber límites y nadie va a estar exento de ser investigado, cosa que me parece magnífica. Eso es lo que acaba de decir, ¿no? En la imagen presidente, que vimos del presidente López Obrador, pero déjame ponerte 3 estampas. El sexenio pasado. Tienes, por un lado, puede estar tranquila Rosario, que parecía la bendición presidencial de impunidad, de no serás ni investigada ni molestada, al mismo tiempo que en ese sexenio también es detenida, ¿no? El Baster Gordillo, y también con acusaciones muy graves, se avienta que 5 años, ¿no? Claro. 5 años en prisión. Al final tiene que ser exonerada. Y hoy ustedes están coincidiendo en que no se está entrando a fondo con la acusación a Rosario Robles, sino a un asunto más, digamos, administrativo. Es que tiene que ver con el tema de seguridad, o sea, es como la Guardia Nacional. Cada 10 años ha cambiado los cuerpos policíacos que atienden de forma inmediata la seguridad, ¿no? Tienes Guardia Nacional, Policía Federal Preventiva, Policía Federal, lo mismo está pasando acá. Las estrategias de ataque a la corrupción son sexenales. Porque entra nuevo y lo que hace es deja de investigar a los del sexenio anterior y ahora solo a los del inmediato anterior. Entonces, estás en una situación donde este tipo de casos deben de ser investigados a largo plazo. Deben ser programas anticorrupción de investigación transeccional. Claro que es un gran paso tener unas fiscalías autónomas que puedan llevar a cabo esa investigación, siempre y cuando estas fiscalías también no dependan de su funcionalidad, del marco operativo y presupuestal que sigue al sexenio. Pues al final del día tienes que seguir agradando a quien te da el dinero, ¿no? Pues sí, ahora, tomando como base lo que acaba de decir Emiliano, te preguntaría, Erendira, ¿tú crees que la suma de estos casos, desde Rosario hasta el caso Lozoya, puedan encaminarse hacia sus superiores? Por lo pronto, Lozoya ya nos advirtió que desde algún lugar del planeta va a mandar un video explicando y dando sus razones de por qué es un perseguido político y por qué y cómo estaban involucrados Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, y el expresidente Peña Nieto. ¿Tú crees que esto pueda conducir, como incluso se ha mencionado en la prensa nacional, o estamos aquí bailando en telarañas? Pues yo creo que sí puede conducir. No sé si realmente las investigaciones vayan a ser efectivas y podamos ver algún tipo de sanción, pero me parece que sí van a conducir tanto a superiores como a subordinados, porque evidentemente, como lo comentaba Emiliano, en el caso de Rosario Robles, ella no es la única involucrada en estas conductas que realizó. No, bueno, pues está, por ejemplo, señalando a su ex oficial mayor, Emilio Cebadúa, que fue su oficial mayor en Sedatu y en Sedesol, ¿no? Y es quien firma. Y es quien, ese es el que firma. Ese sí no puede escurrir el bulto de la firma como Rosario, como la exsecretaria. Voy a un corte y regreso contigo a ver si tú coincides o no con Erendira hacia dónde pueden caminarse y hasta dónde pueden llegar, cuál es la profundidad al que podemos esperar que lleguen estas investigaciones. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutitos y aquí de vuelta, siga con nosotros.
En la Cámara de Diputados no hay tiempo que perder para legislar. Tan solo en este último periodo. Las y los diputados presentaron 427 iniciativas. Y aprobaron 91 modificaciones de ley. Y 7 reformas constitucionales. Reformas y leyes necesarias para lograr el cambio que México necesita. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Te presentamos CeraFit Fusion, la completamente nueva batería de cocina de cerámica antiadherente de Genius. CeraFit Fusion tiene un centro de acero de alta transferencia de calor que no se deforma o dobla y permite una distribución uniforme del calor para cocinar. El sartén está hecho de aluminio ultraligero y duradero. ¿Hacia dónde conducen todas estas investigaciones? Que semana a semana tenemos un capítulo nuevo desde Rosario Robles, Lozoya. ¿Realmente acabarán involucrando a otros miembros subalternos o sus superiores en el gobierno anterior? ¿Hasta dónde van a ir el actual gobierno en las investigaciones, más allá de las declaraciones del presidente Obrador de que irán a fondo? ¿Tú qué crees? ¿Hasta dónde? ¿Qué esperas tú, digamos, por tu conocimiento como abogada del medio y las posibilidades, incluso cómo se están desarrollando los procesos? Bueno, lo que yo esperaría como abogada y como ciudadana, sin duda, investigaciones fuertes en ambos casos. Me parece que en el caso Lozoya sí, por la presión que puede haber de otros países, como sería Alemania. O sea, ese puede ser, digamos, el punto sí, más fuerte de la investigación contra Lozoya, lo que haga Alemania con estas dos empresas, la de investigación y a la madre. Tal vez no el punto más fuerte, pero sí México no creo que le interese quedar mal en una investigación de la que otro país sí está sancionando y nosotros, como siempre, no hagamos nada. No es cualquier país, digamos, es una de las potencias fuertes de la Unión Europea. Sin duda, y me parece que es un asunto mucho más político que el de Rosario Robles. ¿Coincides, Emiliano, con esa apreciación? ¿O tú qué esperas? Sí, pero a ver, yo haría una precisión. No necesariamente un golpe inmediato y aparentemente contundente significa que haya justicia de fondo. Aquí hemos visto un mazo firme, contundente al comienzo de un sexenio, con la finalidad de decir, yo sí voy a perseguir a los corruptos, voy a iniciar investigaciones, los voy a sujetar a procesos, solicito órdenes de aprehensión. A ver, no hay que engañarnos. Nuestro sistema prevé que ante los indicios probatorios con un estándar probatorio bajo, puedan obtenerse órdenes de aprehensión, puedan vincularse a proceso a alguien, y eso no significa que la investigación vaya a tener éxito. Yo creo... A ver, esa es una buena precisión, porque podemos ver muchos signos que parecieran más alentadores que en el pasado sobre la resolución de los casos. Sin embargo, no necesariamente. Estás curando una herida, pero no estás atacando la infección. Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que atacar la infección. Y para lograr atacar la infección, es muy importante que la autoridad siempre respete un principio constitucional fundamental, que es el debido proceso. El debido proceso, de la mano con el principio de legalidad, de taxatividad, de aplicación de la ley penal, la exacta aplicación de la ley penal, la debida defensa, sean elementos que se garanticen en una investigación seria, de fondo, que no tenga que ser al vapor. ¿Eso está ocurriendo ahora? Evidentemente no en muchos casos, porque están dando un golpe contundente y están descuidando el fondo. ¿Coincides? Pues sí, incluso lo ha señalado el abogado de Lozoya, ¿no? Que no tienen se les ha dado acceso a la carpeta. A la carpeta. Entonces, pues sí sería ilógico que él se presentara, porque evidentemente le van a ejecutar una orden de aprehensión. Para eso dice el abogado, y luego en el caso de Rosario, las víctimas no están pudiendo presentarse a involucrarse en el juicio. Es que, a ver, el nuevo sistema de justicia penal prevé que el Ministerio Público tenga su investigación oficial, pero no quita la posibilidad de que las partes formales, abogados y materiales, lo que es la defensa y la víctima ofendido, puedan llevar a cabo sus investigaciones paralelas y complementar sus teorías del caso. Entonces eso habla de un proceso transparente. ¿Qué pasa? Que el Ministerio Público muchas veces, ante la debilidad de su teoría del caso, pretende dar un golpe contundente, rápido, pero en el fondo sabemos que puede no llegar. Yo creo que el asunto de Rosario Robles no va a llegar a sentencia. El de Lozoya puede ser que sí, porque está agarrando tintes de investigación
internacional y un con el tono involucramiento claro. de Claro. la Pero justicia también alemana. no puede haber violaciones al debido proceso, o sea, se le tiene que garantizar la defensa. Eso no afecta, el hecho de que la defensa tenga acceso a su expediente no quita que la Fiscalía siga con los actos formales de investigación que tenga que llevar a cabo. Bueno, pues por lo pronto lo que sí traemos es un foco sobre la justicia mexicana con todos estos casos que permanentemente nos tiene atrapados sobre qué es lo que va a pasar. Vamos a ver, vamos a darle seguimiento. Y te agradezco muchísimo, Heréndira Contreras, abogada, por haber estado con nosotros, por supuesto también Emiliano. Emiliano, muchas gracias. Gracias a los dos por haber estado y nos vemos mañana.